Hola medievales, hoy os voy a enseñar la forma correcta de teñir serrín para hacer césped para maquetas o para cualquier otra manualidad que necesitéis. Ya veréis qué colores más intensos y más bonitos os van a salir con tan solo un poco de serrín y tinte para pintura plástica, que como digo después lo podréis usar en vuestros dioramas, maquetas, casas de hadas o cualquier otra manualidad que os guste. Pues preparad un poco de serrín, tinte para pintura plástica y 5 minutos. Medievales, hoy os voy a enseñar la manera correcta de teñir serrín. Este serrín lo podemos usar, como ya sabéis, en muchos de mis proyectos, para hacer césped para maquetas, que es muy habitual, pero también para otro tipo de manualidades. He decidido de hacer este vídeo porque, aunque es sencillo, he estado viendo de otros vídeos de otros canales y tal, y mucha gente lo que usa es pintura acrílica, con lo cual necesitan mucha cantidad de pintura. ¿Qué suele pasar? Que para estas cosas solemos usar pintura de baja calidad, con lo cual el nivel de teñido de esa pintura es escaso. Yo lo que hago, pillo serrín, este es serrín o aserrín, como se le conoce en Latinoamérica, cojo un poquito de serrín y lo voy a picar con molinillo. También os lo podéis saltar, porque no sería necesario si no queréis. Si lo queréis más gordito, a mí como me gusta más fino, lo hago así. Como veis, hago poca cantidad, no hay que hacer tanto, porque esto da mucho rendimiento. Lo voy a picar y continuamos. Bien, ya lo he picado. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a esperar un poquito, nada, 10 segundos, a que eso repose y caiga todo el polvo, porque si no, se abre mucho. De hecho, voy a probar a ver si sale polvo. ¿Veis? Y todo esto pues está en el ambiente, entonces mejor tapadito. Ya tenemos el serrín picado y ya hecho muy finito. Lo vamos a volcar aquí, despacito, que no forme humarea. Para esto hay que usar tinte. Esto es tinte concentrado y es para pintura plástica, la que usan los pintores para cuando pintan las paredes. Bien, esta tinta o este tinte reacciona con agua, o sea, se activa con agua. Un poquito de agua. Agitamos bien. Es necesario unas cuantas gotas, esto no necesita mucho. Tener preparado un trapo porque esto mancha, ¿vale? Mirad, 1, 2, 3, 4, 5 gotitas, no he echado más. ¿Veis? Con un poquito como tiñe. No sé si ahí se podrá apreciar bien. Y ahora simplemente lo que hay que hacer es ir volcando el contenido poquito a poco, hasta que todo este líquido absorba, o sea, todo el serrín absorba todo el líquido. ¿Veis? Se lo ha chupado entero. Si lo veis, todo esto que he echado, 3 cucharadas de serrín, se lo ha tragado todo esto de agua y todavía está muy líquido. Pues hay que seguir dándole hasta que absorba todo, hasta que ya el serrín no tenga nada más que absorber. Segunda tanda. Vamos a echarle más. Esta es la segunda, ¿veis? Y un poquito que me quedaba del anterior, para no engañaros. Aquí vamos. Todo para adentro. Y lo vamos a aburrir hasta que ya no absorba más. Veréis que eso va haciendo pegote, pero esto hay que seguir dándole que te pego. Voy a pasarlo aquí porque no puedo moverlo, no lo puedo mover con soltura, así que me lo voy a pasar aquí. Pero fijaros que con 2 tandas de esto, todo el que ha salido. ¿Veis todo lo que ha salido? Aquí vamos a mover bien. Fijaros qué proceso más limpio, sin mancharnos, con tan solo 6 gotas de tinte. Y fijaros, como en menos de 5 minutos
toda la cantidad de césped para maqueta que hemos hecho. Y eso sí, deberíamos dejarlo, pues sacarle la humedad porque está húmedo. Recordad que tenéis otro vídeo en el canal de cómo hacer césped para maquetas con cuerda, que queda muy guapo, pero es más entretenido. Este es más rápido y un poquito más económico. Os voy a enseñar cómo lo hago para tener más variedad de colores. Mirad, lo que hago ahora, pues me voy a quedar, como quiero 3 colores, voy a partir de esta base en verde y voy a echar este serrín ahí. He hecho un poquito de agua y le voy a echar más verde para que este sea más intenso. Pues venga, voy a echarle a lo bestia 3, 4, 5, 6. Ese poquito de agua que tenía está haciendo que se active. No sé si aquí se ve. Voy a dejar este aquí que vaya secando. Y este me lo voy a echar aquí que me va a costar menos para menear ahí. ¿Veis? Qué intenso, pero está muy húmedo. Con lo cual esto me dice que necesita más serrín. Y ya está, chicos. Esto en base es todo el rato igual hasta dejarlo que esté bien suelto. Cuando ya esté bien suelto quiere decir que el serrín ha absorbido toda la pintura, o todo el tinte, mejor dicho. ¿Veis? Qué tonito de verde más chulo. Aquí tenemos un verde más carruaje o más militar. Lo vamos a echar aquí. Que comparéis. Lo voy a poner en una servilleta absorbente de cocina y lo voy a dejar secar. Pues ya está, chicos, eso es lo que yo quería mostraros, que la forma correcta de teñir el serrín es con tinte, no con pintura acrílica. Habéis visto que hemos gastado en total 12 gotas, no hemos gastado más, ¿veis? Y un poquito de agua. Y con un poco de producto, que han sido 6 cucharadas de serrín, pues fijaros, aquí hay para hacer un montón. Simplemente dejarlo secar, que se evapore, podéis ponerlo cerca de una fuente de calor, no encima de un radiador ni nada, vaya que se quemen las bandejitas, o al sol, lo tapáis y lo ponéis al sol para que evapore todo el agua y ya se quede suelto. Mirad, y ya cuando esté terminado y seco, se os debería quedar algo así. Pues fijaros, cuánta gama de colores podemos conseguir. Después obviamente podemos mezclarlos y va sacando diferentes. Yo os recomiendo amarillo, verde claro y verde oscuro. Y con esos 3 hacéis un montón. Bueno, chicos, pues esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido la forma correcta de hacerlo. No dudéis en dejar vuestro comentario, vuestra consulta, lo que necesitáis. Ya sabéis que estoy para echaros una mano. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Te recuerdo que puedes suscribirte pulsando en el icono de aquí, o también puedes ver unos vídeos relacionados con esta temática en estos enlaces que te dejo aquí al lado. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta pronto.